Cuando descubrí que mi suegra se había aliado con un médico para robarme a mi bebé, ya era demasiado tarde. Durante 20 años lloré a un hijo que creía muerto, sin saber que, en realidad, él estaba vivo en algún lugar. El día que supe que estaba embarazada fue el día más feliz de mi vida. Mi esposo, al escuchar la noticia, saltó de alegría. Nos abrazamos durante minutos enteros. Una persona más se iba a sumar a nuestra familia, pero había quienes no compartían esa felicidad con nosotros. La familia de mi esposo, especialmente mi suegra, no se alegró en absoluto con la noticia. Mientras ellos esperaban que nos separáramos, nosotros estábamos multiplicando nuestra felicidad. Nunca voy a olvidar el momento exacto en que me enteré de que estaba embarazada. Tenía la prueba en mis manos y el corazón me latía con fuerza. Esperaba con ansiedad que apareciera el resultado. Esa espera no era solo por un bebé, era por la posibilidad de un futuro nuevo y feliz. Cuando se lo dije a mi esposo, me miró con los ojos llenos de lágrimas. Nos abrazamos en silencio durante mucho tiempo. Todo en ese momento se sentía correcto. A pesar de todo, nuestro matrimonio estaba firme, en pie. La vida finalmente nos daba una nueva razón para sonreír. Pero no todos se alegraron como nosotros. La familia de mi esposo nunca me había querido. Mi relación con ellos jamás fue fácil. Miradas silenciosas, comentarios hirientes disfrazados de frases comunes y a veces simplemente me ignoraban. Había vivido con eso durante años. Sabía que no me querían, que no aceptaban a mi familia ni mi origen, y mi suegra se encargaba de dejarlo muy claro. Incluso la primera vez que me vio, su sonrisa fue fría y distante. Me trataba como si yo fuera alguien pasajero, como si en cualquier momento fuera a desaparecer de la vida de su hijo, como si yo no perteneciera ahí. Siempre pensó que algún día nos separaríamos. El día que anunciamos mi embarazo, sus reacciones fueron casi exactamente como las había imaginado. Cuando mi esposo dio la noticia, el silencio llenó la habitación. Mi suegra dijo «¡Felicidades!» con una voz fría y distante. Ni siquiera nos abrazó para felicitarnos. No había alegría, emoción ni entusiasmo en nadie. Mi suegro solo asintió con la cabeza y dijo «¡Felicidades!». Esperaba esas reacciones, pero aún así me dolieron. Aunque no me quisieran, yo llevaba en mi vientre una parte de su hijo. Pensé que al menos eso les daría alegría. Con el paso del tiempo, a medida que avanzaba mi embarazo, sus actitudes no cambiaron. Nadie tocó mi vientre, nadie me preguntó cómo estaba. A nuestro bebé lo llamaban ese niño. Lo habían excluido de la familia incluso antes de nacer. Cuando me quedaba a solas con mi suegra, los comentarios hirientes continuaban. Esta vez el tema era mi bebé. Me decía cosas como, tener un hijo no salva un matrimonio, solo se convierte en una carga más. Cada vez que volvía a casa, lloraba durante horas. Nunca se lo conté a mi esposo. Él ya sabía que la relación con su familia era fría, y por eso también se había distanciado de ellos. Pero yo no quería ponerlo en una posición difícil entre su familia y yo. Y hoy sé que ese fue tal vez mi mayor error. Durante todo el embarazo fui muy cuidadosa. Me alimentaba bien, trataba de mantenerme alejada del estrés y de protegerme. Pero cuando las personas que más estrés te generan son parte de la familia, eso no es fácil. A medida que se acercaba el parto, dentro de mí crecían tanto la emoción como una inquietud inexplicable. Esa inquietud me despertaba por las noches. A veces ni siquiera me dejaba dormir. Mi esposo se despertaba conmigo cada vez. Me preguntaba qué me pasaba, pero no sabía cómo explicarle esa sensación. El día que fuimos al hospital para el parto, mi suegra vino con nosotros. En su rostro seguía esa expresión fría y sin emociones. Mientras ella hablaba con el médico a lo lejos, yo los observaba desde la camilla. Conversaban con una calma inquietante, sin nervios, sin emoción. Ella asentía a todo lo que el médico decía. Cuando me llevaron al quirófano, mi esposo no soltó mi mano hasta el último segundo. Me miró a los ojos y me dijo, «Todo va a estar bien, amor». Yo le creí. Cuando desperté de la anestesia, solo había un pensamiento en mi mente.
Mi bebé. Me giré hacia mi esposo y le pregunté, ¿dónde está mi bebé? Me miró con los ojos llenos de lágrimas. Después me di cuenta de que estaban rojos. Había estado llorando. En ese momento, el médico entró a la habitación. Con una expresión completamente neutra dijo, «Lo siento mucho. Su bebé nació sin vida. Mis condolencias», y salió de la habitación. En ese instante sentí como si un incendio se encendiera dentro de mí. Empecé a llorar sin control. Repetía «mi bebé» una y otra vez. Mi bebé había muerto. Lo había perdido sin poder abrazarlo, sin poder olerlo siquiera. Mis ojos se fijaron en mi suegra, que estaba parada en la puerta de la habitación. La miré a la cara. No había tristeza en sus ojos, ni una sola lágrima. Después de ese día, corté todo vínculo con el mundo. Todo seguía en movimiento, la vida continuaba, pero yo había detenido el tiempo en la habitación que habíamos preparado para nuestro bebé. Cada vez que entraba, el olor de las sábanas limpias, de la ropa sin estrenar y de los libros infantiles me golpeaba el rostro. Todo estaba en su lugar, pero los sentimientos con los que había preparado esa habitación ya no existían. No había dueño para ese cuarto. Mi bebé no estaba. No hubo funeral. No hubo un cuerpo que pudiera ver. Los médicos dijeron que psicológicamente era mejor así. Mi suegra dijo, «Deberían cambiar esta habitación. No es sano torturarse de esta manera». Nunca cambié la habitación, ni siquiera cerré la puerta con llave, pero no dejé que nadie entrara. Cada vez que lo hacía, una tristeza profunda y la sensación de haber perdido algo irrecuperable caían sobre mí. Y aún así, no podía dejar de entrar. Mi esposo y yo nos encerramos en nuestros propios mundos. Casi no hablábamos. Dejamos de comunicarnos, de tocarnos, incluso de mirarnos a los ojos. El silencio se apoderó de cada rincón de la casa. Primero pasaron los meses, luego los años. Con el tiempo, nuestra relación mejoró, pero nunca volvimos a hablar de tener hijos. Yo seguía atrapada en el pasado. Mi mente regresaba una y otra vez al día del parto. Revivía cada escena. Me preguntaba dónde había fallado, por qué había muerto mi bebé. Esa confusión interna nunca me abandonó. Empecé a tener pesadillas. Una noche soñé con mi suegra sosteniendo a un bebé que lloraba. Me miraba con odio. Me desperté empapada en sudor. Fue la primera vez que un pensamiento se filtró en mi mente. ¿Y si en realidad no murió? No me atreví a decirlo en voz alta, porque había una posibilidad aún más aterradora. ¿Y si mi suegra había sido capaz de hacerle eso a su propio hijo? ¿Y si había robado a su propio nieto? Recordaba que ese día ella estaba en el hospital, hablando con el médico. Esa idea me aterraba, pero no podía dejarla ir. Empecé a investigar. Fui al hospital donde había dado a luz. Pedí ver los registros. Me dijeron que había pasado demasiado tiempo, que los archivos estaban en el depósito. Insistí. Fui durante días. Quería hablar con el médico que había asistido mi parto. Me dijeron que ya no trabajaba allí, que se había trasladado a otro macrohospital. Nadie sabía cuál. Hasta que una enfermera mayor se me acercó y me dijo el nombre del hospital. Antes de irse, susurró, «Hay cosas que no deberían removerse. A veces es mejor no saber». Encontré el consultorio del médico. Toqué la puerta. Había envejecido. Al verme, no reaccionó de inmediato. Pero cuando le recordé quién era, su rostro perdió el color y sus ojos se abrieron de par en par. Esa reacción confirmó mis sospechas. Intentó cerrarme la puerta en la cara, pero no se lo permití y entré. Lo miré a los ojos y le pregunté, «Mi bebé no murió, ¿verdad?». Esta vez no intentó huir. Con los labios temblorosos dijo, «No lo hice por voluntad propia. Hubo mucha presión. Necesitaba dinero. Yo solo...». No pude escuchar el resto. Me mareé. Mis oídos zumbaban. Cuando logré recomponerme, continuó hablando. Tenía las manos apoyadas en las rodillas, los dedos entrelazados. No podía mirarme. «El bebé no murió. Nació sano», dijo. Luego explicó que mi suegra había ido al hospital mucho antes del parto, que había hablado con él, que le dijo que ese niño no pertenecía a esa familia.
Cuando se negó a aceptar el dinero, ella lo amenazó con destruir su reputación y generar un escándalo. Cada palabra caía sobre mí como una piedra. Finalmente dijo: después de que se llevaron al bebé, lo entregaron a un orfanato. No sé si lo registraron con algún nombre o si simplemente lo dejaron allí. No tengo más información. No recuerdo cómo volví a casa. Tampoco cómo se lo conté a mi esposo. Solo recuerdo cómo su rostro se fue apagando, cómo sus hombros cayeron y cómo su mirada se perdió en el vacío. Después de esa noche, nada volvió a ser igual. Enfrentamos a mi suegra. Cuando explicó por qué lo había hecho, su actitud fue fría y distante. No mostró arrepentimiento alguno. Todo había sido planeado desde el principio. No se trataba solo de que no me quisiera. No quería nada que viniera de mí. Unos días después recibimos la noticia de la muerte del médico. Había dejado una nota diciendo que no podía seguir cargando con ese peso y se había suicidado. En momentos así, uno no sabe qué debería sentir. Pensar se lo merecía parecía cruel, pero tampoco sabía cuál era el castigo justo por el dolor que nos había causado. Buscamos el orfanato, pero había cerrado años atrás. Los niños fueron distribuidos en otros lugares. No quedaban registros. Durante 10 años buscamos, visitamos todos los orfanatos, revisamos archivos, expedientes, documentos, pero no quedó ni un solo rastro de él. Cuando mi suegra murió, ni siquiera fuimos a su funeral. Hay pecados que no tienen perdón. Los suyos no merecían ser perdonados. Yo nunca la perdoné. Han pasado 20 años desde que perdí a mi bebé. Llevo 20 años viviendo con los mismos pensamientos. ¿Algún día decidirá buscar a su familia? Nosotros no pudimos encontrarlo. Pero, ¿y si él nos encuentra a nosotros? ¿Y si piensa que lo abandonamos? ¿Y si nos odia por eso? ¿Puede una persona aceptar vivir con la posibilidad de que su hijo la odie? Y sigo haciéndome la misma pregunta. Si otra persona hubiera estado en mi lugar, ¿habría tardado tanto como yo? ¿O habría seguido buscando a su hijo hasta encontrarlo sin importar el precio? ¿Y habría buscado venganza? Vi morir a quienes me quitaron la vida, a mi hijo, a mi felicidad. En ese momento, el dolor que sentía era más fuerte que cualquier deseo de venganza. Pero hoy, al mirar atrás, saber que murieron sin pagar por lo que hicieron me quema por dentro. Tal vez el castigo más grande para mí fue ver que nunca fueron castigados.